En los campos dorados de San Ramón, donde el viento corría libre entre los trigales y las montañas parecían guardianas silenciosas, vivía un hombre marcado por la pérdida y la soledad. Julián Aguirre, respetado por muchos pero realmente conocido por muy pocos, había heredado una fortuna que jamás pidió y una tristeza que jamás imaginó. Tras la muerte de su esposa, su vida se volvió un largo corredor de silencios y noches sin sueño. Su único refugio era Tommy, su pequeño hijo de 4 años, cuya inocencia era la única luz en medio del dolor. Y aunque lo tenía todo, sentía que no tenía nada. Su mayor miedo era que Tommy creciera sin una figura maternal que le enseñara ternura, paciencia y alegría. Había visto demasiadas personas acercarse con sonrisas falsas y miradas interesadas, buscando su dinero y no su corazón. Por eso tomó una decisión tan arriesgada como desesperada, ocultar su verdadera identidad y mezclarse entre los jornaleros como un hombre más. Se vistió con ropa gastada, dejó atrás el lujo y caminó al pueblo decidido a encontrar algo que el dinero nunca pudiera comprar, una mujer que amara sin condiciones, sin máscaras, sin ambiciones escondidas. Los habitantes del pueblo jamás imaginaron que aquel jornalero silencioso era el dueño de miles de hectáreas. Para ellos, Julián era solo otro hombre de manos ásperas que cargaba sacos de maíz y sonreía al comprar pan. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia humilde había un corazón que aún sangraba por la pérdida y una intención secreta que cambiaría todas sus vidas. Él también sabía que su plan era una locura, pero la idea de que Tommy creciera sin amor lo empujaba más fuerte que cualquier miedo. El destino, sin que él lo supiera, ya lo esperaba. El día que todo comenzó, Julián vio a Tommy correr detrás de unas palomas en la plaza del pueblo. El niño reía con esa risa que solo aparecía en momentos especiales, y fue entonces cuando apareció ella, una mujer corpulenta, vestida con un delantal manchado de harina, con las manos fuertes y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro entero. Su nombre era Martina. No era la mujer que el mundo consideraba ideal, ni la más elegante, ni la más refinada. Pero había algo en ella que desarmaba el alma, una ternura tan auténtica que parecía un milagro entre tantas miradas vacías. Martina vivía una vida de trabajo duro y soledad silenciosa. Huérfana desde niña, había aprendido a defenderse del mundo con pan caliente y un corazón que, aunque herido, seguía dando amor sin pedir nada a cambio. La mayoría la ignoraba, algunos la juzgaban y otros se burlaban de su cuerpo. Pero ella nunca dejó de ser buena. Y cuando se inclinó para ofrecerle un pedazo de pan dulce a Tommy, algo en el pecho de Julián se estremeció. En ese gesto simple, vio más bondad que en todas las promesas de las mujeres que alguna vez se acercaron a su fortuna. Lo que Julián no esperaba era que la conexión entre Martina y Tommy fuera tan instantánea. El niño, que siempre había sido tímido con extraños, se abrazó a ella como si la conociera desde siempre. Fue en ese instante que Julián sintió, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Pero también sintió miedo. Miedo de arruinarlo todo con su secreto, miedo de no ser digno de una mujer tan pura, miedo de que la vida, una vez más, le arrebatara algo hermoso justo cuando comenzaba a brillar. Sin embargo, el destino ya había puesto en movimiento un lazo invisible entre los tres. Aquel encuentro, tan sencillo en apariencia, fue el primer paso de una historia que ninguno de ellos imaginaba. Una historia de verdades ocultas, de heridas profundas, de corazones que necesitaban ser vistos y de un amor que nacería desde la sinceridad más inesperada. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de un padre por amor para su hijo, se convertiría en el camino que los llevaría a descubrir la belleza de sanar juntos. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Julián no sabía que la mujer más humilde del pueblo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Desde ese día, cada paso, cada palabra, cada silencio entre ellos sería parte del destino que estaba escrito para sus almas. El hombre que se hizo pasar por pobre encontraría en la mujer más inusual el amor que la riqueza jamás pudo darle. Y ella,
que toda la vida creyó que no era suficiente, descubriría que su corazón tenía un valor capaz de transformar hasta la fortuna más grande del valle. Así comenzaba una historia marcada por la humildad, la verdad y un amor que nacería sin pedir permiso. En las afueras de San Ramón, donde los campos de trigo se movían como mares dorados bajo el viento, vivía un hombre cuya historia pocos conocían, Julián Aguirre, dueño de una de las haciendas más grandes del norte del país. Pero marcado por una tragedia que lo había dejado viudo y solo con un niño de 4 años. La muerte repentina de su esposa lo había cambiado para siempre, y el mundo entero parecía volverse más silencioso desde entonces. Aunque era millonario, vestía como un trabajador común para no llamar la atención. Muchos lo confundían con un jornalero más, y él lo prefería así, porque la riqueza, en vez de darle paz, solo traía gente interesada. Su hijo, Tommy, apenas recordaba a su madre y buscaba cariño en cualquier mirada amable que se cruzara con la suya. Julián temía que el niño creciera sin una figura femenina que lo guiara, alguien que pudiera darle lo que él no sabía ofrecer. Fue entonces cuando tomó una decisión extraña y arriesgada, ocultar su fortuna para encontrar a una mujer capaz de amar sin esperar nada a cambio. Cada amanecer, Julián se levantaba antes que los demás y salía con la ropa más gastada que tenía, botas viejas, camisa rota y un sombrero que había visto mejores días. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia humilde se escondía el dueño de miles de hectáreas. Observaba a la gente del pueblo, escuchaba sus conversaciones y buscaba señales de bondad real, no de conveniencia. Sin embargo, con cada intento fallido, su esperanza se debilitaba un poco más. Algunas mujeres fingían ternura, otras preguntaban demasiado rápido sobre su situación económica. Y aunque él nunca revelaba nada, siempre veía en sus ojos la misma respuesta: si no había dinero, no había amor. Eso lo entristecía profundamente. Su hijo necesitaba a alguien verdadero, no a alguien que estuviera esperando una vida de lujos. Una tarde, mientras cargaba sacos de maíz junto a otros jornaleros, escuchó risas provenientes de la pequeña plaza del pueblo. Tommy corría detrás de unas palomas, y una mujer corpulenta, vestida con una falda sencilla y un delantal manchado de harina, lo miraba con una sonrisa cálida. Ella no se parecía a las demás. Su cuerpo era grande, sus manos fuertes, su cabello recogido en un moño descuidado, y sus zapatos estaban tan gastados que parecían al borde de romperse. Pero había algo en su expresión que llamaba la atención, una dulzura honesta, sin pretensiones, sin máscaras. Julián la observó un largo rato, preguntándose quién era aquella mujer que parecía tan feliz con tan poco. Y aunque él no lo sabía aún, el destino acababa de cruzar sus caminos. La mujer se llamaba Martina, conocida en el pueblo por vender pan casero desde la madrugada. Muchos la subestimaban por su apariencia, otros se burlaban de su peso, pero quienes realmente la conocían sabían que tenía un corazón enorme. Era huérfana desde niña y había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. Su mayor sueño era tener una familia, pero la vida nunca se lo había permitido. Aún así, cada día preparaba pan para vender, ayudaba a los ancianos del pueblo y cuidaba a los animales callejeros como si fueran suyos. Cuando vio a Tommy correr, no pudo evitar acercarse a él con ternura. Tommy, sorprendentemente, corrió hacia ella como si la conociera desde siempre. Y eso hizo que Julián sintiera una emoción que no había sentido en años. Martina se agachó, tomó un trocito de pan dulce de su canasta y se lo entregó al niño, que lo recibió con los ojos brillando de alegría. Julián observó la escena desde lejos, sintiendo como algo se movía dentro de su pecho. No era solo el gesto, era la naturalidad, la sinceridad con la que ella lo hacía, sin esperar nada a cambio.
Cuando ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Julián, él sintió que el tiempo se detenía por un instante. Esa mujer irradiaba una energía que él no sabía describir, como si su sola presencia iluminara el entorno. Ella le dedicó una sonrisa tímida, sin saber quién era él realmente, y volvió a concentrarse en el niño. Julián, nervioso por primera vez en mucho tiempo, decidió acercarse y entablar conversación. Fingiendo ser un trabajador más, le agradeció el gesto hacia su hijo. Martina simplemente se encogió de hombros y dijo que los niños siempre necesitaban cariño, y que Tommy tenía unos ojos demasiado tristes para su edad. Sus palabras golpearon suavemente el corazón de Julián. Ella lo notaba todo. Notaba la soledad del niño, la carga que él llevaba en silencio, y aún así no preguntaba por dinero, ni por su situación, ni por nada más. Solo mostraba interés genuino. Fue en ese momento que Julián comenzó a sentir que quizás había encontrado lo que buscaba. Pero no podía apresurarse. Debía asegurarse de que esos sentimientos fueran reales y no un reflejo de su propia necesidad. Tommy, aferrado a la mano de Martina, le pidió que lo acompañara a ver los patos del río. Ella aceptó, riendo como si el niño fuera un rayo de luz en medio de su rutina cansada. Julián, sorprendido por la cercanía inmediata entre ellos, caminó junto a la mujer, notando cómo ella hablaba con el niño con una ternura que él nunca había visto. No era una pose, no era un esfuerzo. Era natural. Como si hubiera nacido para cuidar. Mientras avanzaban hacia el río, el viento movía suavemente la falda de Martina y agitaba las hojas de los árboles, creando una escena casi cinematográfica. Julián se dio cuenta de que su corazón, endurecido por la pérdida, comenzaba a ablandarse sin que él pudiera evitarlo. Al llegar al río, Martina se sentó en una piedra grande y colocó al niño sobre sus piernas, contándole historias sobre animales y estrellas, como si fuera su propia madre. Julián la escuchaba hablar, maravillado por su imaginación y su voz cálida. Cada palabra que salía de ella parecía tener el poder de traer paz a quienes la oían. Tommy apoyó su cabeza en su pecho y cerró los ojos, como si hubiera encontrado un refugio. Y en ese momento, Julián comprendió algo que lo dejó sin aliento: ninguna mujer rica, bella o elegante que él había conocido jamás había logrado ese efecto en su hijo. Nadie lo había hecho sentirse tan seguro, tan visto, tan amado en tan poco tiempo. Y la idea de que quizá había encontrado a la madre perfecta para su hijo comenzó a crecer dentro de él. Sin embargo, Julián sabía que aún quedaba un largo camino. No podía revelar quién era. No todavía. Necesitaba conocer a Martina sin interferencias, sin miedos, sin la sombra de su fortuna alterando el rumbo natural de las cosas. Pero lo que no sabía era que Martina también guardaba secretos, heridas profundas que la hacían temer al amor y desconfiar de promesas bonitas. El destino estaba apenas comenzando a tejer una historia que cambiaría sus vidas para siempre.
Durante los días siguientes, Julián no pudo quitarse a Martina de la cabeza. La observaba desde lejos, siempre cubierta de harina, siempre sonriente pese al cansancio que arrastraba. Vendía su pan por unas pocas monedas, pero nunca se quejaba. Ayudaba a los ancianos con compras, regalaba pan cuando veía hambre en los ojos de un niño, y jamás esperaba agradecimientos. Julián sentía que su corazón no solo se ablandaba, sino que también se llenaba de una especie de esperanza que creía perdida. Sin embargo, temía cometer un error, apresurarse, confundir compasión con amor verdadero. Por eso decidió acercarse poco a poco, sin revelarle aún la verdad sobre su condición. Solo quería conocerla, realmente conocerla. Cada mañana, antes de que el sol se levantara, él ya estaba en la plaza fingiendo que pasaba por ahí por casualidad. Martina siempre lo saludaba con una sonrisa tímida, como si no creyera merecer demasiada atención. Tommy, por otro lado, corría hacia ella con total confianza, como si la hubiera adoptado como figura materna sin necesidad de explicaciones. A veces, mientras el niño comía un pedazo de pan dulce, Julián se atrevía a hablar con Martina sobre cosas simples, el clima, los animales, la vida en el campo. Y cada respuesta de ella era genuina, sin exageraciones ni intención de impresionar. Julián no estaba acostumbrado a una mujer que no intentara agradarle, Martina simplemente era, y eso la hacía aún más especial. Los habitantes del pueblo, sin embargo, no tardaron en notar que Julián se llevaba bien con la panadera corpulenta. Algunos murmuraban, otros se burlaban, diciendo que él merecía una mujer más joven, más delgada, más presentable. Comentarios crueles que llegaron a oídos de Martina una mañana mientras preparaba su masa. Aquello le dolió más de lo que admitió. Su autoestima siempre había sido frágil, y aunque era fuerte en muchos aspectos, las burlas sobre su apariencia la hacían retroceder emocionalmente. Pero lo que la sorprendió fue ver cómo Julián, que escuchó parte de las críticas, defendió su dignidad sin dudar, dejando claro que la bondad tenía más valor que cualquier apariencia. Sus palabras resonaron en ella durante horas. A pesar de esa defensa inesperada, Martina comenzó a evitar a Julián por miedo a involucrarse emocionalmente. Ya había sufrido rechazo en el pasado y no quería ilusionarse con un hombre que, creía, jamás podría fijarse en una mujer como ella. Pero Julián, intuitivo y observador, notó su distancia. No entendía completamente sus motivos, pero sabía que debía actuar con delicadeza. No quería presionarla, solo demostrarle con acciones, no palabras, que su interés por ella era real. Así, cada día encontraba una manera sutil de ayudarla, cargándole sacos de harina, arreglando la rueda de su carreta o comprando pan aunque no lo necesitara. Martina, aunque intentaba mostrarse indiferente, sentía una calidez creciente cada vez que Julián aparecía. Había algo en el que no lograba descifrar, su mirada tranquila, sus gestos nobles, su manera de tratarla como si fuera importante. Sin embargo, había una pregunta que la inquietaba profundamente: ¿por qué un hombre como él, trabajador, fuerte y aparentemente sin preocupaciones, se interesaba tanto en alguien tan común como ella? Esa duda la perseguía en silencio mientras amasaba el pan, mientras barría su pequeño local, mientras caminaba por la plaza. Sentía miedo de creer que la vida, finalmente, le estaba ofreciendo algo bueno. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos rojizos, Julián decidió acompañarla a su casa, una pequeña cabaña sencilla al borde del pueblo. Martina intentó protestar, diciendo que podía caminar sola, pero él insistió, preocupado porque anochecía temprano. El camino era de tierra, rodeado de árboles que dejaban caer hojas secas al paso de ambos. Tommy iba de la mano de Martina, hablándole emocionado sobre los patos del río. En ese trayecto silencioso, Julián observó los detalles de la vida de Martina, su hogar humilde, las gallinas sueltas, el olor a pan recién horneado que salía por la ventana. Y algo dentro de él se estremeció. Ese lugar, tan simple, irradiaba una paz que su enorme hacienda jamás le había dado. Cuando llegaron a la cabaña, Martina invitó a Julián y al niño a entrar.
No tenía mucho, pero ofreció lo mejor que poseía, una mesa limpia, una jarra de agua fresca y pan recién hecho. Tommy se sentó de inmediato, feliz. Julián recorrió el interior con la mirada, paredes de adobe, un pequeño fogón, algunas flores secas en un jarrón y una sensación de hogar que lo envolvió por completo. La humildad de ese espacio revelaba una verdad profunda: Martina daba más de lo que tenía, y lo hacía con el corazón. Ese gesto, pequeño para algunos, fue enorme para Julián. Por primera vez en años, se sintió acogido. Mientras conversaban junto al fuego, Julián notó un brillo especial en los ojos de Martina cuando hablaba del futuro. Ella deseaba cosas simples: estabilidad, un techo seguro, una familia que la quisiera. Sueños que, para él, eran fáciles de cumplir, pero que debía manejar con cuidado, porque el precio de revelar su identidad podía arruinar todo. Martina lo miró en silencio durante un instante más largo de lo normal. Algo en él la desconcertaba. No podía evitar sentir que escondía algo importante. Julián, sintiendo su duda, se puso de pie y la tranquilizó con una frase suave: lo único que quiero es que confíes en mí, poco a poco. No hay prisa. Ella bajó la mirada, con el corazón latiendo más rápido de lo que admitía. Y sin saberlo, en ese momento, dio el primer paso hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Los días pasaron, y lo que comenzó como encuentros ocasionales se transformó en una cercanía imposible de ignorar. Julián visitaba a Martina cada tarde después de sus labores, llevando a Tommy de la mano, quien ya la consideraba parte esencial de su día. Martina, aunque seguía siendo prudente, empezó a abrir su corazón sin darse cuenta. Cada conversación, cada gesto, cada silencio compartido junto al fogón la hacía sentirse menos sola. Descubría en Julián una sensibilidad que raramente veía en los hombres del pueblo. Pero también sentía una inquietud creciendo dentro de ella, una mezcla de ilusión y temor, como si algo hermoso estuviera a punto de suceder, pero no se atrevía a creerlo del todo. Una mañana, cuando Martina llegó a la plaza con su carreta de pan, notó algo extraño: varias mujeres la observaban con burlas disfrazadas de sonrisas. Comentaban que el jornalero pobre estaba perdiendo el juicio al acercarse tanto a una mujer como ella. Esas palabras, dichas con veneno, la hirieron profundamente. Su autoestima volvió a tambalear, recordándole todas las veces que había sido rechazada por no encajar en los estándares del pueblo. Aunque intentó ignorarlo, el dolor se instaló como una sombra detrás de su sonrisa.
Y cuando Julián apareció, ella no pudo mirarlo de la misma manera. Le daba miedo creer que alguien como él pudiera verla con amor verdadero. Julián, sin embargo, percibió su tristeza. No sabía qué había ocurrido, pero entendió que Martina llevaba batallas internas que nunca mencionaba. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que evitaba su mirada, en cómo su voz temblaba ligeramente. Ese día, en lugar de presionarla, decidió acompañarla de manera más silenciosa. Caminó junto a ella mientras vendía pan, sin hacer preguntas, solo ofreciéndole presencia. Algunas personas intentaron cuestionarlo, insinuando que una mujer como Martina no estaba a su altura, pero Julián los ignoró con frialdad. No permitiría que la crueldad del pueblo destruyera algo tan puro como lo que estaba empezando a sentir. En la tarde, Julián llevó a Tommy a la cabaña de Martina para devolver un paño que ella le había prestado. Al llegar, encontró a la mujer sentada en el escalón de su puerta, con el rostro escondido entre las manos. Julián se acercó lentamente, sin querer asustarla, y se sentó a su lado. No dijo nada al principio. Solo estuvo allí, respirando a su ritmo, dejando que ella sintiera su compañía. Después de unos minutos, Martina levantó la mirada con los ojos brillantes de lágrimas. «Yo no soy suficiente para nadie», murmuró con una honestidad que le desgarró el alma. Fue entonces cuando Julián, con una voz suave pero firme, le respondió que la verdadera belleza se encontraba en la bondad, en la lealtad, en todo lo que ella hacía por los demás sin esperar recompensa. Martina quiso creerle, pero las cicatrices del pasado la hacían dudar. Le confesó que había sido rechazada por un hombre que prometió enamorarse de ella, solo para burlarse después de su cuerpo y de su pobreza. También recordó cómo algunos del pueblo la trataban como si su valor dependiera de su apariencia. Julián escuchó cada palabra con el corazón apretado, sintiendo una rabia silenciosa hacia quienes la habían herido. Pero también sintió una ternura profunda por esa mujer que, pese a todo, aún tenía amor para dar. Le tomó las manos con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y le dijo que nadie tenía derecho de definirla más que ella misma. Sus palabras hicieron temblar algo dentro de Martina, algo que había permanecido dormido durante años. A partir de ese momento, la conexión entre ellos se volvió más íntima, aunque ninguno se atrevía a ponerle nombre. Julián la acompañaba a recoger leña, la ayudaba a preparar masas pesadas, y a veces incluso terminaban riendo juntos por cualquier detalle simple del día. Tommy, feliz como nunca, dibujaba corazones en la tierra cada vez que veía a los dos conversando. El niño, con su inocencia, parecía comprender lo que los adultos aún temían admitir. Y aunque Martina intentaba mantener cierta distancia emocional, su corazón comenzaba a rendirse ante la bondad inquebrantable de Julián. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, un viento frío comenzó a soplar en la región. Julián se ofreció a reparar una ventana suelta de la cabaña de Martina, que hacía un ruido constante cada vez que el viento la golpeaba. Mientras trabajaba, Martina lo observó desde la puerta, notando cómo sus manos firmes, su expresión concentrada y su manera cuidadosa de arreglar las cosas la hacían sentir protegida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de confiar plenamente en un hombre. Se sorprendió a sí misma imaginando cómo sería una vida donde Julián estuviera siempre a su lado. Esa imagen la emocionó, pero también la asustó profundamente. Cuando Julián terminó el arreglo, se quedaron en silencio, mirándose sin prisa. El viento movía las hojas de los árboles y levantaba un olor cálido a pan horneado que salía desde el interior de la cabaña. Martina quiso decir algo, pero las palabras no salían. Julián sintió ese silencio como una invitación a acercarse un poco más, pero también como un recordatorio de que aún no podía revelarle la verdad sobre su vida. Sabía que el momento adecuado llegaría, pero debía actuar con sabiduría. Si Martini descubriese su riqueza por otra boca, antes de que él pudiera explicarlo, todo podría derrumbarse. Con ese pensamiento, la miró con una mezcla de ternura y decisión, prometiéndose a sí mismo que encontraría la manera correcta de abrir su corazón, sin perderla en el proceso.
La cercanía entre Julián y Martina crecía sin que ninguno de los dos lo dijera abiertamente. Para los ojos de todos, parecían solo dos personas que compartían tiempo por el bienestar del pequeño Tommy, pero el pueblo comenzaba a murmurar cada vez más. Algunos decían que Julián había perdido el juicio por acercarse a una mujer tan simple. Otros afirmaban que Martina había seducido al jornalero pobre para escapar de su vida de carencias. Las palabras maliciosas viajaban como viento frío, pero la verdad era mucho más profunda. Ambos estaban aprendiendo a sanar juntos, aunque ninguno se atrevía a admitirlo. Martina sentía un calor que la descolocaba, y Julián luchaba con el peso de su propio secreto. Julián sabía que no podía ocultar su verdadera identidad para siempre. No era un hombre pobre, ni un jornalero más. Era el dueño de la hacienda más grande de toda la región, un millonario que podía cambiar la vida de Martina con una sola decisión. Pero justamente por eso no se atrevía a revelarlo, temía destruir la confianza que ella comenzaba a depositar en él. Había visto demasiadas veces cómo la ambición cambiaba a las personas, cómo las miradas se volvían interesadas, cómo las promesas se convertían en máscaras. Pero Martina, ella era distinta. Su bondad era tan genuina que lo hacía sentir vulnerable. Era la primera mujer desde la muerte de su esposa que movía algo real en su corazón. Una tarde, mientras Julián ayudaba a Martina a cargar leña, Tommy encontró un viejo juguete detrás de la cabaña, un caballito de madera roto por la mitad. El niño lo levantó con cuidado y lo llevó a Julián, quien lo reconoció de inmediato. Era uno de los juguetes que él mismo enviaba cada Navidad al pueblo, ocultando su nombre para evitar agradecimientos falsos. Se quedó inmóvil unos segundos, dándose cuenta de que incluso en las cosas más pequeñas, su vida secreta estaba más cerca de Martina de lo que imaginaba. Sintió un nudo en el pecho, temiendo que cualquier indicio pudiera revelar quién era realmente antes de estar preparado para decírselo. Martina, ajena al conflicto interno de Julián, sonrió con dulzura al ver al niño intentando reparar el juguete. Su ternura hacia Tommy era tan auténtica que a veces parecía que lo había amado desde siempre. Julián la observaba mientras ella se inclinaba, enseñándole pacientemente cómo pegar la pieza rota. Aquella escena, tan simple y tan profundamente humana, lo golpeó con fuerza. Su hijo estaba encontrando el amor maternal que tanto necesitaba, y él estaba enamorándose de Martina más rápido de lo que jamás imaginó. Pero el miedo seguía allí, latiendo en su interior. ¿Qué pasaría si ella lo veía como un mentiroso? El destino, sin embargo, se encargó de poner presión en el momento menos esperado. Una mañana, mientras la plaza estaba llena de gente, un hombre de negocios bajó de una camioneta lujosa buscando a don Julián Aguirre. Elevó la voz, preguntando por él sin cuidado, causando revuelo entre los habitantes. Martina estaba cerca, organizando su mesa de pan, y escuchó el nombre con confusión. Algunos hombres señalaron en dirección al campo, comentando que el patrón podía estar inspeccionando las tierras. Martina, curiosa, preguntó quién era ese tal Julián. Y las respuestas la dejaron helada. El dueño de todo esto, niña. El millonario más grande del valle. No se mezcla con pobres. Sus ojos se abrieron con desconcierto mientras el pan temblaba entre sus manos. Esa misma tarde, cuando Julián llegó a la plaza con Tommy, notó que Martina evitaba mirarlo. La dulzura habitual en su rostro se había transformado en una mezcla de inseguridad y distancia. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo había cambiado. Algo importante. Se acercó con cautela, preguntándole si estaba bien, pero ella respondió con frases cortas, casi mecánicas. No quería mostrar su dolor, pero la duda la estaba devorando. ¿Y si ese Julián millonario era el mismo hombre que le sonreía cada tarde? ¿Y si él le había mentido desde el principio? La posibilidad le oprimía el pecho. No podía soportar la idea de haber sido ingenua, otra vez. Esa noche, la tormenta estalló en el cielo. Martina intentó dormir, pero la lluvia golpeando el techo de zinc solo profundizaba su angustia. Recordó cada gesto de Julián, cada palabra, cada mirada.
Había sido demasiado bueno, demasiado atento, demasiado perfecto. Sus manos temblaron mientras se preguntaba si todo había sido una farsa. El miedo a sentirse usada, engañada y humillada comenzó a tomar forma dentro de ella. Tomó el rosario de su madre y rezó en silencio, pidiendo claridad. No quería juzgarlo injustamente, pero las heridas del pasado eran demasiado profundas. Al amanecer, con los ojos hinchados por no haber dormido, tomó una decisión difícil: alejarse de él hasta que encontrara la verdad. No podía continuar construyendo sentimientos sobre una posible mentira. Y cuando Julián tocó la puerta de su cabaña esa mañana, ella respiró hondo, tomó valor y abrió la puerta con el corazón dividido entre el amor que empezaba a nacer y el miedo de perderlo todo. Cuando Martina abrió la puerta, Julián la encontró con el rostro pálido y los ojos cansados, como si hubiera luchado toda la noche contra pensamientos que él no podía ver. Tommy corrió hacia ella, abrazándola con la confianza de siempre, pero Martina apenas pudo devolverle la sonrisa. Julián lo notó de inmediato: algo estaba mal. Algo se había roto en el aire, un hilo invisible que hasta el día anterior los mantenía unidos. Respiró hondo antes de hablar, intentando mantener su voz tranquila, pero su corazón se agitaba. Preguntó si había sucedido algo, y ella desvió la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. No quería lastimarlo, pero tampoco podía callar más.
Con un coraje que le temblaba en la voz, Martina le dijo que había escuchado rumores sobre un hombre llamado don Julián Aguirre, un millonario dueño de toda la región. Expresó que temía haber sido ingenua, que quizás él no era quien decía ser. Sus palabras salieron torpes, envueltas en vergüenza y dolor, como si cada frase la arrancara por dentro. Tommy, confundido, miró a ambos sin comprender qué estaba ocurriendo. Julián sintió que el mundo se detenía por un instante. Había llegado el momento que más temía. La verdad estaba tocando la puerta, y si no la decía él, la mentira lo destruiría todo. Julián dio un paso hacia ella, intentando que no retrocediera. Con la voz más sincera que había usado en años, le confesó que sí, que él era ese hombre del que hablaban. Que había ocultado su identidad no por maldad, sino por miedo. Miedo a ser amado por lo que tenía y no por quien era. Miedo a que Tommy sufriera de nuevo. Miedo a abrir su corazón después de la muerte de su esposa. Martina escuchaba cada palabra con el alma en un hilo. Por un lado, se sentía aliviada de que él no negara la verdad, por otro, la herida de haber sido engañada ardía con fuerza. No sabía si debía llorar, enojarse o simplemente cerrar la puerta. La lluvia fina comenzaba a caer otra vez, como si el cielo quisiera acompañar la tensión del momento. Julián alzó la mano, pero no la tocó, sabía que no podía invadir su espacio ahora. Le explicó que cada sonrisa, cada gesto, cada tarde juntos había sido real. Que jamás había jugado con sus sentimientos. Que la humildad de ella lo había conmovido de una manera que no sabía describir. Tommy, aferrado a la falda de Martina, la miraba suplicante, como si no quisiera perder a la única figura maternal que había conocido desde la muerte de su madre. El silencio se volvió pesado, y Martina sintió como su corazón se dividía en dos caminos opuestos. Entonces, con el alma tensa, ella le preguntó lo que más temía: ¿por qué yo? ¿Por qué una mujer como yo, teniendo el mundo entero a tus pies? Su voz tembló, no de enojo, sino de dolor acumulado durante años. Julián cerró los ojos por un segundo, respiró profundo, y respondió con la verdad que retenía en el pecho desde el primer día: porque ningún lujo había llenado su soledad. Porque ninguna mujer elegante había mirado a su hijo con la dulzura con la que Martina lo hacía, porque ella tenía un corazón tan grande que hacía pequeño todo lo demás. Le dijo que ella era la primera persona que había visto al hombre, no al millonario. Y eso lo había salvado. Martina sintió que las lágrimas caían sin permiso. No sabía si era por alivio o por dolor. Había soñado tantas veces con ser amada por quien era y no por lo que tenía, pero también temía que ese sueño se convirtiera en una burla más de la vida. Se apartó un poco, tomó aire, y le pidió tiempo. Tiempo para procesar, para entender, para sanar las grietas que la mentira había abierto dentro de ella. Julián, con el corazón roto pero respetuoso, aceptó. Sabía que apresurarla sería perderla para siempre. Le prometió que no insistiría, que solo estaría allí, cuando ella quisiera encontrarlo. Durante los días siguientes, la distancia entre ellos fue un nuevo tipo de tormento. Julián la veía desde lejos, trabajando en su panadería, intentando vivir como si nada hubiera cambiado. Pero él podía ver su tristeza, estaba allí, en sus hombros caídos, en sus movimientos lentos, en las miradas que evitaban cruzarse con las suyas. Tommy preguntaba por ella constantemente, y cada vez que lo hacía, el corazón de Julián se encogía. Quería proteger a su hijo y también a la mujer que empezaba a amar, pero estaba atrapado en ese limbo doloroso donde la verdad ya había sido dicha, pero aún no había sanado. La gente del pueblo, al enterarse de la revelación, comenzó a murmurar aún más. Decían que Martina debía estar agradecida por la oportunidad, que seguramente aceptaría cualquier cosa con tal de escapar de su pobreza. Esas palabras, dichas con crueldad, solo alimentaron la inseguridad de Martina, que se sentía aún menos digna de Julián. Sin embargo, también despertaron algo nuevo en ella, una chispa de orgullo, una fuerza interna que empezaba a decirle que tal vez, solo tal vez, merecía un amor verdadero.
pero todavía no estaba lista. Necesitaba entender si Julián la quería por amor o por compasión. Y esa respuesta aún no la tenía. El tiempo pasó lento y doloroso para ambos. Julián seguía trabajando en los campos vestido como un jornalero más, aunque ya no se acercaba a Martina con la misma naturalidad. Respetaba su espacio, pero cada día que no hablaban le pesaba como una piedra en el pecho. Desde lejos, la observaba vender su pan, sonreír a los demás y atender a sus clientes con esa dulzura que tanto lo había cautivado. Pero él notaba algo diferente, su sonrisa ya no brillaba como antes. Había un rastro de nostalgia en su mirada, una sombra que se movía detrás de sus ojos cada vez que Tommy corría hacia ella y ella se limitaba a acariciarle el cabello con un cariño contenido. Una tarde, mientras Julián se alejaba del pueblo, escuchó a dos mujeres hablar sobre Martina. Comentaban que la panadera no tenía dignidad, que una mujer como ella jamás estaría a la altura del patrón y que seguro estaba esperando que él la sacara de su miseria. Esas palabras fueron como un golpe. Pero lo que más lo hirió fue escuchar a esas mismas mujeres decir que Martina había dejado de defenderse, que se estaba apagando poco a poco. Julián sintió un enojo profundo hervir en su pecho. Sabía que su mentira había contribuido a ese dolor. Y por primera vez, entendió que debía luchar no solo por ella, sino por la dignidad que el pueblo intentaba robarle. Martina, por su parte, vivía una batalla interna que no sabía cómo ganar.
Había intentado convencerse de que debía olvidar a Julián, de que un hombre así no podía ser parte de su destino. Pero cada vez que lo recordaba jugando con Tommy, cada vez que escuchaba su voz en su memoria, cada vez que sentía el eco de sus palabras sinceras, su corazón se negaba a cerrarse. Había sido lastimada antes, sí, pero también sentía que Julián era diferente. El problema era que el miedo hablaba más fuerte. El miedo de entregar su corazón y volver a quedar destrozada. El miedo de no ser suficiente para un hombre que, aunque humilde en alma, pertenecía a un mundo tan distinto del suyo. Una mañana, mientras amasaba pan antes del amanecer, una anciana que la conocía desde niña entró en la panadería. Era doña Clara, la mujer más sabia del pueblo. La miró en silencio durante unos segundos antes de decirle algo que la desarmó: no alejes a quien Dios te envió solo porque otros te dijeron que no era suficiente. Martina sintió un nudo en la garganta. Doña Clara tomó su mano y agregó: ese hombre mira como quien ha perdido demasiado, y tú le devuelves la luz. No todos reciben un amor así. Las palabras de la anciana hicieron que Martina rompiera en llanto, pero también encendieron en su interior una pequeña llama que había creído extinguida. Tal vez, solo tal vez, merecía ser amada sin miedo. Aquella tarde, mientras Julián recogía herramientas cerca del establo, vio acercarse a la misma anciana. Doña Clara no tenía filtros y no pensaba comenzar ese día. Se paró frente a él, apoyada en su bastón, y sin rodeos le dijo que Martina estaba sufriendo. Que su silencio la estaba matando y que él debía hacer algo más que esperar. Julián sintió el corazón en un puño. Doña Clara, con su sabiduría dura como la tierra que pisaban, le advirtió: si amas a esa mujer, ve por ella. Pero sin máscaras. Sin miedos. El amor valiente es el único que merece quedarse. Luego se alejó, dejándolo con el alma expuesta y con una claridad que nunca había tenido antes. Esa noche, Julián no durmió. Caminó por la hacienda, pensó en su esposa fallecida, en su hijo, en Martina, en el futuro que podría perder si seguía paralizado. Miró la casa grande, silenciosa y llena de recuerdos dolorosos, y supo que ya no quería vivir allí solo. Por primera vez, deseó un hogar pequeño, cálido, lleno de risas, harina y olor a pan, como el de Martina. Entendió que si seguía escondiéndose detrás de excusas, perdería a la única mujer capaz de sanar lo que la vida había roto dentro de él. Y así tomó una decisión definitiva: debía hablar con ella. Abrir su corazón por completo. Contarle su historia, su dolor, su miedo. Y aceptar cualquiera que fuera su respuesta. Al amanecer, Julián preparó su caballo, se vistió con ropa limpia y tomó la decisión de enfrentar todo. Fue hasta la cabaña de Martina, pero al llegar se encontró con algo inesperado: la puerta estaba abierta, la mesa servida, y Martina llorando en silencio, abrazando el dibujo de Tommy. Julián sintió el alma desgarrarse al verla así. Sin esperar más, dio un paso al interior. Ella levantó la cabeza, sorprendida, con el rostro lleno de lágrimas. Él no dudó. Se acercó despacio, con el corazón latiendo en su garganta. El momento había llegado. El amor, la verdad y el destino estaban a punto de encontrarse, y nada volvería a ser igual.
Martina no esperaba verlo entrar. Su corazón dio un vuelco tan grande que tuvo que sostenerse de la mesa para no perder el equilibrio. Julián avanzó despacio, con el sombrero entre las manos y los ojos llenos de una sinceridad que ella jamás había visto en nadie. La cabaña estaba silenciosa, como si hasta el aire contuviera la respiración. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el aroma húmedo de la mañana, creando una escena que parecía sacada de un sueño doloroso y hermoso a la vez. Martina quería hablar, pero el nudo en su garganta le impedía pronunciar una sola palabra. Julián, consciente del torbellino emocional que provocaba su presencia, se detuvo a 1 metro de ella, respetando su espacio, pero sin esconder el temblor de su propia alma. Con una voz suave, empezó a contarle la verdad completa. No solo que era el dueño de las tierras, no solo que era el millonario al que todos exaltaban o temían, sino la historia que nunca había contado. Le habló de su esposa, de la enfermedad silenciosa que se la llevó demasiado pronto, del vacío inmenso en el que había caído y del miedo que lo paralizó durante años. Confesó que su riqueza nunca lo había hecho sentir libre, al contrario, lo había encerrado en un mundo donde nadie veía al hombre que realmente era. Mientras hablaba, sus manos temblaban. No estaba acostumbrado a desnudarse emocionalmente así, pero por ella estaba dispuesto a hacerlo. Martina escuchaba con el corazón desbordado, sintiendo cada palabra como un golpe suave que la partía y la sanaba al mismo tiempo. Después, Julián le habló de Tommy. De cómo el niño había perdido la risa tras la muerte de su madre, de cómo dormía abrazado a una camisa vieja de ella, buscando un olor que ya no existía. Le contó que antes de conocerla, el pequeño apenas comía y lloraba cada noche, llamando a alguien que nunca volvería. Pero cuando Martina apareció, todo cambió. Tommy volvió a reír. Volvió a comer. Volvió a dormir sin pesadillas. Mi hijo te eligió antes que yo, dijo Julián con la voz quebrada. Y por eso, yo también te elegí. Martina sintió las lágrimas quemarle las mejillas. No por tristeza, sino por la verdad pura que emanaba de cada palabra. Entonces fue su turno. Con las manos apretadas contra su pecho, Martina comenzó a hablar. Le reveló que toda su vida había cargado con el peso de no sentirse suficiente. Que había sido humillada, rechazada y señalada por su cuerpo, por su apariencia, por su pobreza. Le confesó que había amado una vez, y que ese amor terminó en burla y crueldad. Por eso había puesto una muralla emocional tan grande a su alrededor. Cuando te conocí, pensé que eras diferente, pero también pensé que era yo la que no merecía algo así. Julián escuchaba con los ojos llenos de dolor, entendiendo por primera vez la magnitud de la herida que ella escondía bajo su sonrisa amable. Martina siguió hablando, dejando caer cada palabra como si se despojara de años de miedo. Le confesó que sí se había enamorado de él, pero que su mentira inicial le había hecho dudar de su propio valor. No quiero ser una caridad en tu vida, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No quiero que me elijas porque soy buena con tu hijo. Quiero que me elijas como mujer. Esa frase hizo que Julián sintiera un impacto profundo en el pecho. Porque era justamente eso lo que él quería decirle desde el primer día, la elegía por todo lo que era, no por todo lo que hacía. En ese momento, Julián se acercó un paso más, con los ojos humedecidos. Le prometió que no quería salvarla, ni cambiarla, ni rescatarla de nada. Que él necesitaba de su luz tanto como ella dudaba de la suya. No busco una madre para mi hijo, le dijo con voz temblorosa. Busco un hogar para los dos. Y ese hogar eres tú. Martina sintió como esas palabras se instalaban en su alma, derritiendo cada miedo, cada duda, cada sombra que la vida había sembrado en ella. La cabaña parecía aún más pequeña, como si el mundo se hubiera condensado en esos dos corazones temblorosos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de vida, de aire nuevo, de esperanza. Julián extendió la mano hacia ella, sin presionarla, sin exigencias, sin promesas vacías. Solo una invitación honesta, desnuda y verdadera.
Martina miró esa mano, tembló, y por primera vez permitió que el amor hablara más fuerte que el miedo. Dio un paso hacia él y entrelazó sus dedos con los de Julián, sintiendo un calor que no había sentido nunca. No era un gesto de rendición, sino de valentía. Porque amar después de haber sido herida, siempre sería el acto más valiente de todos. En ese instante, cuando parecía que el mundo podía haberse detenido allí para siempre, Tommy apareció en la puerta con su carita llena de sueño. Vio a Martina y corrió hacia ella, abrazándola como si fuera su lugar favorito en la tierra. Julián los miró y sintió el corazón expandirse hasta doler. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que tenía un futuro real. Un futuro que no estaba hecho de soledad, sino de pan caliente, risas sencillas, abrazos sinceros y un amor que nacía desde lo más profundo de dos almas rotas que habían decidido sanar juntas. El destino, finalmente, había dejado de ser un enemigo para convertirse en un hogar. Esa tarde marcó un antes y un después. Tras la conversación más honesta de sus vidas, Julián y Martina caminaron juntos hacia la hacienda por primera vez. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los trigales, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que parecían bendecir cada paso que daban. Martina avanzaba con el corazón acelerado, temerosa de entrar al mundo que siempre había visto como inalcanzable. Julián, atento a cada gesto suyo, la tranquilizaba con una mirada cómplice. Tommy caminaba en medio de ambos, tomando sus manos como si ya entendiera que su pequeña familia estaba formándose allí, en ese instante sagrado que nadie más podía comprender. Al llegar a la entrada de la hacienda, Martina se detuvo.
Nunca había visto de cerca una propiedad tan grande, establos impecables, jardines cuidados, ventanas enormes que reflejaban la luz del atardecer. Todo parecía sacado de una película. Y aunque el lugar era hermoso, ella sintió un miedo profundo, el miedo de no pertenecer, de ser rechazada por quienes creían que solo la riqueza definía el valor de una persona. Julián, notando su inquietud, apretó suavemente su mano. «Este lugar siempre estuvo vacío», le dijo. «Hasta hoy». Sus palabras fueron un abrazo invisible que calmó sus temores y la invitó a dar un paso más hacia el destino que la vida le regalaba. Los empleados de la hacienda, al verlos llegar juntos, quedaron sorprendidos. Algunos intercambiaron miradas llenas de confusión, otros murmuraron en voz baja, intentando entender qué hacía la panadera humilde al lado del patrón. Pero Julián no permitió que el juicio de nadie se interpusiera. Los reunió a todos frente a la casa principal y, sin rodeos, presentó a Martina como la mujer más importante en su vida y la persona que había devuelto la alegría a su hogar. Nadie se atrevió a contradecirlo. Su voz firme, cargada de emoción, dejó claro que esa decisión no estaba en debate. Martina sintió las piernas temblar, pero también un orgullo que jamás había experimentado. Más tarde, ya dentro de la casa, Julián le mostró las habitaciones, incluyendo la que sería de Tommy, repleta de juguetes y dibujos que el niño había hecho durante las últimas semanas. Muchos de ellos retratando a Martina como una figura luminosa. Ella no pudo contener las lágrimas al ver cómo el pequeño la había convertido en su mundo sin que ella lo supiera. Julián la observó llorar y sintió una ternura tan profunda que temió que el pecho no le alcanzara para contenerla. Era la confirmación definitiva de que su decisión había sido la correcta. Martina no solo lo había conquistado a él, sino también al corazón más puro y honesto de la hacienda. Esa noche, los tres cenaron juntos en la gran mesa del comedor, pero la grandeza del lugar no opacó la calidez de la escena. Martina, aún tímida, contó anécdotas sencillas sobre su vida, mientras Julián la miraba como si cada palabra suya fuera un tesoro. Tommy no dejaba de sonreír. Cuando terminó la cena, Julián llevó a Martina al balcón principal. Desde allí, las estrellas parecían estar más cerca que nunca. Con una voz suave, le confesó que no quería apresurar nada, pero que deseaba construir un futuro con ella, paso a paso, sin presiones. Martina lo escuchó con el corazón latiendo fuerte, pero esta vez no había miedo, solo una certeza cálida que se expandía dentro de ella. El amor verdadero estaba frente a ella, sin condiciones ni máscaras. Martina tomó aire antes de responder. Le dijo que aún estaba aprendiendo a creer en sí misma, a dejar atrás las voces que la habían humillado toda la vida. Pero también reconoció que Julián había sido la primera persona que la miró con ojos de verdad, que vio su alma antes que su cuerpo, su corazón antes que sus carencias. Nunca pensé que alguien me eligiera por quien soy y no por lo que represento, confesó con sinceridad. Julián tomó sus manos y le aseguró que su amor no tenía nada que ver con apariencias ni expectativas, era un amor sembrado en la tierra fértil de la bondad y la pureza, y que estaba dispuesto a esperar el tiempo que ella necesitara. El viento nocturno sopló con suavidad, levantando el aroma a tierra húmeda. Julián se inclinó, lentamente, buscando permiso en la mirada de Martina. Y ella, por primera vez sin miedo alguno, cerró los ojos y permitió que sus almas se encontraran en un beso suave, profundo y lleno de vida. No era un beso de cuento de hadas, ni un gesto impulsado por pasión. Era un beso que sellaba promesas silenciosas. Un beso que reconstruía heridas. Un beso que decía, aquí estoy, no voy a irme. Tommy, desde la puerta, los miraba feliz, como si entendiera que ese instante estaba marcando el inicio de algo grande. Con ese beso, todo cambió. La hacienda, que durante años había sido un monumento a la soledad de Julián, se convirtió en un hogar lleno de risas, harina, historias y amor. Martina no solo encontró un lugar donde sentirse valorada, sino también el futuro que la vida le había negado tantas veces. Y Julián, por fin,
dejó atrás la máscara del hombre fuerte y poderoso para convertirse simplemente en un hombre amado. Juntos, comenzaron a construir una vida donde la riqueza más grande no eran las tierras, ni los bienes, ni el apellido, sino el amor sincero que los había unido contra todo pronóstico. Porque a veces, cuando el destino quiere sanar dos almas rotas, las junta de las maneras más inesperadas y más hermosas. Con el paso de los meses, la transformación en la vida de Julián, Martina y Tommy fue tan evidente que hasta el pueblo más incrédulo tuvo que aceptarlo. La hacienda, antes silenciosa como un mausoleo, comenzó a llenarse de aromas cálidos, risas espontáneas y conversaciones que hacían vibrar sus paredes antiguas. El pan de Martina, horneado ahora en la gran cocina de la casa principal, se convirtió en símbolo de hogar para todos. Y Tommy, más feliz que nunca, caminaba por los pasillos mostrando orgulloso cada dibujo donde colocaba a los tres tomados de la mano. La gente comenzó a notar que la panadera humilde tenía una fortaleza distinta, una que no provenía del dinero, sino del amor que la envolvía. Al principio, algunos habitantes del pueblo insistieron en esparcir rumores malintencionados, diciendo que Martina debía sentirse agradecida por haber sido salvada de la pobreza. Pero esas voces se apagaron cuando vieron la manera en que Julián la trataba. No como alguien que necesitara ayuda, sino como una compañera, una igual, una mujer que había llegado no a ocupar un espacio vacío, sino a transformar un mundo entero. Su presencia traía luz donde antes solo había sombras, y su corazón, tan grande y tantas veces herido, se estaba convirtiendo en la fuerza más bella de toda la región. Nadie podía negar la verdad. Ese amor había nacido de lo más puro. Fue durante la primera cosecha juntos que Julián, desde lo alto del granero, observó algo que lo dejó sin palabras. Martina estaba rodeada de trabajadores, organizando las tareas, repartiendo agua, riendo con ellos y extendiendo su bondad como si hubiera nacido para liderar desde la humildad. Y lo hacía sin esfuerzo, sin pretensión, sin querer demostrar nada. Julián la miró con un orgullo tan profundo que sintió los ojos humedecerse. Había encontrado a la mujer que no solo devolvió la risa a su hijo, sino que también lo rescató a él del abismo silencioso donde había vivido durante años.
Y por primera vez, entendió por completo que la riqueza que él poseía jamás había tenido valor sin alguien con quien compartirla. Los domingos se volvieron momentos sagrados. Martina y Julián caminaban juntos al pueblo, tomados de la mano, con Tommy dando saltos alrededor de ambos. Ella ya no bajaba la mirada como antes. Ya no escondía su cuerpo ni se avergonzaba de su origen. Y todo gracias al amor honesto que la envolvía día tras día. La iglesia, los vecinos, los niños, todos eran testigos involuntarios de un milagro cotidiano. La mujer que toda la vida había sido juzgada se había convertido en el corazón más hermoso de una de las familias más respetadas de la región. Y lo había logrado sin cambiar quién era, sino permitiendo que su verdadero valor saliera a la luz. Con el tiempo, la cabaña de Martina se conservó como un lugar especial, no para vivir, sino como un refugio emocional donde ella y Tommy horneaban pan juntos durante las tardes tranquilas. Allí, Julián la acompañaba a veces para recordarle que ese pequeño hogar había sido el comienzo de todo. Aquí fue donde volví a sentir que tenía un corazón, solía decirle él mientras la abrazaba por detrás. Ella respondía con una sonrisa tímida, consciente de que nunca imaginó que ese lugar tan humilde sería la raíz de una historia capaz de transformar vidas. El pueblo entero fue cambiando también. La historia de Martina se convirtió en lección para muchos, un recordatorio de que la dignidad no se mide por el dinero, que la bondad pesa más que la apariencia, y que un corazón auténtico vale más que cualquier fortuna. Las mujeres del lugar comenzaron a verla como un símbolo de fuerza. Las más jóvenes la admiraban, y las mayores la tomaron como ejemplo de que el amor llega cuando uno aprende a aceptarse, no cuando uno intenta encajar en moldes ajenos. Su historia dejó una huella que ninguna murmuración pudo borrar. Una tarde, mientras el sol caía como un lienzo dorado sobre los campos, Julián tomó la mano de Martina y la llevó al viejo roble donde solía pensar durante los años de soledad. Allí, mirándola a los ojos, le dijo algo que la hizo llorar de emoción: eres la mujer que me enseñó que lo verdaderamente valioso no se compra. Se encuentra. Se cuida. Se ama. Martina, con la voz temblorosa, confesó que él había sido la prueba de que no todo lo que se pierde se va para siempre. Que a veces, la vida devuelve regalos más hermosos de los que uno se atreve a pedir. Y en ese instante, bajo el árbol que había guardado tantos silencios, compartieron un abrazo que selló el legado más poderoso de todos, el de dos almas que eligieron sanar juntas. El amor de Julián y Martina no se convirtió en un cuento de hadas perfecto. No. Fue algo más real, más humano, más profundo. Hubo días buenos y días difíciles. Hubo desafíos, dudas y decisiones importantes. Pero lo que nunca faltó fue la honestidad que los unió desde el principio, la verdad de que dos personas rotas también pueden construir un hogar indestructible. Y así, entre trigales dorados, pan recién horneado y la risa de un niño que encontró su familia, nació una historia destinada a ser contada por generaciones. Porque cuando un amor nace desde el alma, ni la pobreza, ni la apariencia, ni el miedo, pueden detener su luz. Y ese hogar, el que construyeron juntos, se convirtió para siempre en el lugar donde el amor ganó.